Como todos los miércoles, la presencia de Edmundo Ribanera, su historia combinada con la actualidad. Bienvenido, Edmundo, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo les va a ustedes? Bienvenido. Gracias, Matías. Pusimos de título Viñetas Argentinas porque, en verdad, la viñeta tiene que ver mucho con el humor, pero también con lo icónico, es decir, que el dibujo sea humor o el dibujo sea letra, porque puede haber literatura icónica, que tiene que ver con esto, tomar en solfa un proceso serio. Es decir, por ejemplo, la política, como Landru, como Taboada, como muchos otros, que Nick, que se lo toman en gracia. Es decir, que vamos a hacer una mezcla de algunas cuestiones. El 1 de julio, que fue antes de ayer, fue el día. He recibido muchas atenciones por esto y gracias, igual que hoy por el locutor, por supuesto, Carné 4142. El lunes fue el día del historiador. ¿Y esto qué tiene que ver con el día del historiador? En realidad es otro de los inventos que tenemos nosotros, los argentinos, para ubicar a una clase distintiva, por decirlo de alguna manera, porque no abarca al historiador en sí solamente, abarca al que es estándar, al profesor, al tipo que se dedica, al licenciado, al que lo tiene como hobby la historia. Y lo interesante es que esto surge en el primer triunvirato. Y fíjese cómo nosotros ya tenemos el ADN argentino metido en la sangre. Surge en el primer triunvirato, con Chiclana, con Zarratea, y se lo dan a un fray, ¿no? Y este fraile, lo va a hacer de una manera bastante mordaz e interesante, y larga en 1812 un poco la historia de la Revolución de Mayo. Pero se ve que debe haber tocado algún interés por ahí, dado vuelta, porque inmediatamente le tiraron piedra, tomate, papa, batata, y lo sacaron, lo corrieron a un costado, ¿no? Y entonces salieron con otra, con apoyo de Rivadavia, sacaron otra historia de esa historia. En definitiva, se disolvió todo por cuestiones políticas de interés. Pero quedó eso como una especie de instancia para que ahora, hace 4 días, en el año 2002, entonces el Congreso de la Nación dijo: señores, a partir de ahora, el 1 de julio, en atención a aquello que ocurrió, va a ser el Día del Historiador, por un lado. Por otro lado tenemos, les traje esto porque, para que vean que las cosas, la historia no se repite, pero sí tiene instancias bastante parecidas. Este diario, que es del diario regional, es del sábado 16 de mayo de 2015. Dice: semana para el olvido. En la parte de atrás, que se la leo, la exportación de vinos de la región cayó un 22%. Bodegas neuquinas fueron las más perjudicadas por las ventas realizadas en el primer cuatrimestre del año. Buscan más calidad en los blancos genéticos. Doy vuelta. Dato a tener en cuenta: 49.7 fue el piso que llegó a tocar esta semana el rublo. Un buen dato para el Valle. Y adentro, sin acuerdo con Brasil, crece la incertidumbre en el Valle. Desarrollo y crecimiento de la producción porcina en confluencia. La ganadería apunta al 2016. Esperan cosechas récord en Brasil. Desaliento entre los productores de trigo. Dije 2015, 4 años. O sea que más o menos, ¿ves que está todo casi parecido? Otra cosa más. Usted se va a reír por el nombre, pero bueno, son nombres aborígenes, ¿no? El cacique volverá a la Patagonia, sábado 13 de junio de 2015. En Francia exhiben restos del tehuelche Sacamata. Estos son los restos del tehuelche Sacamata. ¿Usted sabe si lo trajeron de vuelta? Yo no lo sé. Si alguno de ustedes que está mirando, o algún amigo, pariente o alguien de Sacamata o del gobierno que tengan relación con esto, ¿serían tan amables de avisarnos a ver si realmente esto vino acá? Porque hay una colonia muy interesante que lo necesita. Sacamata Liempichún, un cacique cuya tumba fue profanada en 1896 por el naturalista francés Henri de Lavaux.
podría regresar a casa finalmente. Argentina pedirá al Museo del Hombre de París que restituya a la comunidad tehuelche mapuche de Chubut los restos del jefe exhibidos en ese lugar hasta el 2009. Le cuento algunas cositas nuestras. Rivadavia se casó con una hija del virrey del Pino. Vaya anotando, ¿eh? Y vaya pensando en hoy. Belgrano tuvo un romance y un hijo, ustedes lo saben, con una hermana de Encarnación Escurra, la mujer de Rosa, que se lo va a dar de tutoría a Juan Manuel, que es Pedro Rosas Belgrano. La madre de Rodríguez Peña era hermana del Din Funes. El Din Funes es el hombre que también va a tener que ver con esta historia de la Revolución de Mayo. 8:14, la voy cortando. Posadas era cuñado de French. Roca y su sucesor Juárez Elman eran concuñados. Lucio Víctor Mansilla era sobrino de Juan Manuel de Rosa. Al que le gusta la literatura, hay un librito chiquitito que tiene que ver con el cuento que hace Mansilla de el arroz con leche que Juan Manuel le daba a su sobrino, grande, estamos hablando de un Lucio Mansilla, hombre adulto, cada vez que iba a ver a su tío decía, para un poquito, Mercedes, dale el arroz con leche, y le daban arroz con leche, y se lo tenía que comer y no podía preguntar nada y hablar, y Juan Manuel lo miraba. Es interesante que si lo quiere leer puede buscarlo. José Hernández era sobrino nieto de Pueyrredón. Pueyrredón va a estar también acá. Sigo y termino con esto. La amante de Liniers fue una francesa que le van a llamar la Perichona. Era abundante la señora. Ustedes lo pueden ver esto en la película Camila, está muy bien personificada por una señora actriz que falleció poco después de hacer la película con 90 y pico de años. La cuestión de que esta señora, la Perichona, amante de Liniers, era espía de los ingleses, de los portugueses, de los españoles, entonces jugaba en distintas ligas, hasta que engancha con O'Gorman y entonces se convierte en la abuela de Camila O'Gorman. De esto hay un montón, que tiene que ver con nosotros. Los entrelaces, los entreveses que la historia nos va colocando para que usted pueda decir, ¿quién está en el gobierno en este momento? A ver, fulano, mengano. Ajá, sí, claro. Tuvimos de presidente, y con esto termino, tuvimos de presidente al chosno de la persona que va a ser el primer fusilado. La señora de Chupete de la Rúa, su anterior pariente fue el primer fusilado en lo que después va a ser la República Argentina. Los dejo con una nota interesantísima de deporte. Que lo pasen re lindo. Chau. Bien, gracias Edmundo. Volvemos a nuestra ciudad, Sí. porque ayer justamente el secretario gremial de la Unión Personal de Seguridad Privada, Carlos Errasti, se refirió a este conflicto